vamos a predicar bajo el tema, pero Dios es diferente. Dele la mano al hermano que tiene al lado y dígale, pero Dios es diferente. Mira, hermano, que Dios es tan lindo, tan maravilloso, amén. Y nos gozamos porque su presencia es tan real. Yo creo que todos aquellos que hemos conocido al Señor sabemos quién es Dios y de lo capaz que es de hacer el Señor en nuestras vidas, de lo grande y majestuoso que es, de que Él es real. A veces mucha gente no conoce al Señor todavía y de repente viene y dice, bueno, ¿por qué lloran tanto? No, estarán muy tristes. Hubo una ocasión en que una persona nueva por ahí llegó a la iglesia y estábamos orando, hermano, por ahí en la trailita y teníamos los cultos de oración y la persona nos miraba llorar y ella estaba orando por nosotros y decía, Señor, dales paz, dales paz. Pensaba que llorábamos porque no teníamos paz. Nosotros llorábamos porque estábamos sintiendo la presencia del Señor y es hermoso deleitarnos en la presencia de Dios, hermano. Es hermoso gozarnos en la presencia de Dios y saber que Dios es real, que Él se mueve, que Él nos toca, que Él nos llena, que Él está dispuesto a hacer cosas grandiosas y poderosas en nuestra vida. Mire que hoy tenemos este tema, pero Dios es diferente. ¿Y sabe por qué? Mire, la palabra pero indica oposición, contrariedad o limitación. Introduce una oración que matiza u opone a lo expresado. Matizar significa precisar señalando las diferencias de algo. ¿Qué le quiero decir en nuestro español aquí para entenderlo más claro? Cuando estamos hablando de una palabra pero, hermanos, digamos algo contrario a lo que se dijo antes. Es como por ejemplo decimos, ay, ese carro está muy bonito, pero está muy caro, ¿verdad? O esa casa está muy grande, pero está fea, ¿verdad? Es decir, vas a decir al principio una frase, digamos, buena, pero luego con el pero contrapones algo, o sea, es algo contrario a eso. Y hoy vamos a usar este pero para decir, pero Dios es diferente. Y vamos a usar la palabra pero para dar una contraria a algo que ya se estableció o algo que ya se dijo. Hoy vamos a hablar, pero Dios es diferente. Porque cuando estamos hablando de que Dios es diferente, significa que Dios no es igual, que no se parece o que no tiene otras características o cualidades a alguien más. En pocas palabras, que Dios tiene sus propias cualidades que son distintivas de Él. No hay otro Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios es diferente. Por eso el texto que leímos nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no hay otro. No hay otro Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios es diferente. El mundo te puede decir muchas cosas. El mundo te puede poner muchas imágenes y muchos dioses y muchas filosofías y muchas herejías y cuantas cosas para decirte que eso es un Dios. Pero el verdadero Dios es diferente. Tenemos que entender, hermano, que nuestro Dios no es como los demás dioses. Nuestro Dios es diferente. Por eso vemos que en el canto que hizo por ahí el pueblo al cruzar el Mar Rojo, expresaban y decían, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Porque el Dios a quien nosotros servimos no tiene otro igual, no tiene parecido. No hay otro Dios que se parezca al Dios nuestro. Las cualidades distintivas de nuestro Dios no las tiene nadie más. Nadie, hermano. Y qué hermoso es saber que Dios se hace manifiesto, que Dios, hermano, manifiesta esa diferencia en muchas situaciones en nuestra vida. Qué tremendo es saber, hermano, que el Dios a quien nosotros servimos no tiene comparación.
Miren qué tremendo, porque eso es lo triste de mucho pueblo de Dios, que venimos a la iglesia y muchas veces no lo alabamos porque no comprendemos, hermano. No alcanzamos a comprender la grandeza, la santidad, la magnificencia de nuestro Dios. Por eso venimos y como que le damos a Dios migajas, un poco de alabanza, un poco de adoración, pero no sabemos quién es el Dios que está aquí. No sabemos quién es el Dios que no tiene igual. Por eso, si nosotros conociéramos de verdad a Dios, estaríamos de rodillas, postrados ante Él, humillados por tanta santidad y grandeza de nuestro Señor. Hoy Dios se ha manifestado de una manera gloriosa y lo seguirá haciendo, yo lo creo así. Por eso, aunque las cosas se vean contrarias, Dios es diferente. Aunque el diablo diga, se van a ir como llegaron, pero Dios es diferente. Aunque el diablo diga, hasta aquí llegaron, pero Dios es diferente. Porque una cosa es lo que diga el diablo, pero Dios es diferente. Y vamos a ver, hermano, de qué manera el Señor manifiesta esa diferencia. Vamos a ver historias bíblicas donde Dios manifestó ser diferente, dar una palabra diferente a la que ya se había dicho. Y la escritura, hermano, vamos a ver historias como Dios se glorifica de una manera poderosa, mostrando esa diferencia. Lo que otros no pueden hacer, mi Dios lo puede hacer. Lo que otros dicen ya no se puede, mi Dios dice, esa es mi especialidad. Lo que otros dicen, eso es imposible, Dios dice, oye, soy experto en eso, porque nuestro Dios es diferente. Dios manifiesta, hermano, que Él es diferente en muchas circunstancias. Un ejemplo de ellos es en enfermedades incurables. Hay muchas enfermedades que no tienen cura, ¿sabía? Que la ciencia médica pone por ahí reglas y dice, ya no se puede, no podemos hacer nada por ti. En la escritura tenemos un ejemplo de una enfermedad que era incurable en aquel tiempo, llamada lepra. Los leprosos, aquellas personas que llegaban a contraer esa enfermedad, hermano, lamentablemente eran considerados como personas inmundas, que no tenían derecho, hermano, a permanecer dentro de su entorno social, de su hogar, de su trabajo, de su aldea. Usted conoce la historia bíblica y vemos cómo los leprosos eran echados fuera de las aldeas porque la lepra era contagiosa. Para ellos, hermano, desde el momento en que empezaban a sentir por ahí los síntomas en su cuerpo, iban y se presentaban delante del sacerdote, y el sacerdote por ahí hacía las pruebas necesarias para ver, hermano, si era lepra, y si el diagnóstico era positivo, hermano, en ese momento digamos que se acababa todo para aquella persona. En ese momento en que el sacerdote le decía, ¿sabes qué? ¿Tienes lepra? En ese momento aquella persona perdía toda esperanza. En ese momento, hermano, ya no había más remedio para ellos, ya no había solución, ya para ellos se había acabado todo. Lo único que quedaba hacer era salir fuera, hermano, de aquella aldea y esperar la muerte allá, hermano, con otros leprosos fuera de la aldea. Allá desterrados, fuera, hermano, lejos de su ámbito donde ellos, hermano, vivían, lejos de su esposa, de sus hijos, de su familia, lejos de su trabajo, lejos, hermano, de las actividades que ellos estaban acostumbrados a llevar. Bien tremendo, porque para ellos el sacerdote decía tenía lepra, y esas eran como las palabras para decir, se acabó todo para ti, ya no hay esperanza, ya no puedo hacer nada por ti, lo único que tienes que hacer es irte fuera de la aldea, ya no hay esperanza. Qué tremendo, hermano, porque yo puedo imaginarme la condición de aquellas personas cuando se les declaraba aquella enfermedad. Como hace poco con esta pandemia tan terrible, hermano, apenas tosía a alguien y ya todos estaban bien asustados. Apenas alguien estornudaba y todos corrían y ya lo que querían era estar lejos de esa persona. Y tremendo, hermano, porque de repente empezaba a dolerte la garganta y luego la cabeza, y era una simple gripe, pero para ti ya era, ya tengo COVID. Y muchos pensaban, ya me voy a morir, ¿verdad? A muchos nos llegó el temor de decir, ay no, ya con que te dolía la garganta ya estabas asustado, pensando que cuándo te ibas a morir y dónde te iban a enterrar. Muchos ya estaban pensando, ya me llevan para allá, para mi Matamoros querido, allá me quiero quedar. Pero alabado sea el nombre del Señor, hermano, porque la ciencia decía una cosa. La ciencia decía, si te enfermas, seguro es que te mueres. Pero alabado sea el nombre de Cristo, porque aquí ya vemos muchos sobrevivientes que llegó a nuestra vida esa enfermedad, que el diablo dijo, hoy lo mato con COVID. El diablo dijo, hoy le voy a cerrar sus pulmones, ya no respirará, ya no alabará más el nombre de su Dios. Pero llegó papito Dios con una palabra de vida y nos
nos dio una nueva oportunidad de vivir. Y hoy estamos diciendo aquí, pero Dios es diferente. La ciencia decía, ya no hay nada que hacer, pero Dios es diferente. Porque la ciencia puede decir muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. Puedo imaginarme la condición de aquel leproso, inmediatamente decir, se acabó todo para mí, ya me voy a morir. Pero qué tremendo, hermano, porque muchos tristemente murieron por esa enfermedad. Pero hubo un leproso que llama mucho mi atención. Un leproso en el libro de Mateo capítulo 8, del verso 1 al verso 3. Que la escritura dice que este leproso vino ante Jesús y se postró ante él. Yo me quedo pensando, ella tenía lepra, o sea que él ya se le había dado una palabra. A ella se le había dicho, no puedes estar en la aldea, tienes que salir fuera porque vas a contagiar a otros. A ella se le había dado una palabra terminal, una palabra ya final de decir, ya no hay esperanza para ti. Porque la Biblia lo describe como un leproso, no lo describe como alguien que dudaba a ver que tenía algunos síntomas. No, dice, vino un leproso ante Jesús. Él viene ante Jesús, pero ya venía con una palabra que antes le habían dado. Está leproso, ya no hay esperanza, te vas a morir. Pero lo tremendo es que él viene ante Jesús y se postra ante él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Siempre me ha llamado mucho la atención esta porción de la palabra, hermano, porque él no viene y le dice, Señor, si puedes, límpiame. No le dice, si tienes el poder suficiente, límpiame. Él le usa una palabra que dice, si quieres. Cuando él le dice, si quieres, él sabía que podía. Él sabía que Jesús tenía el poder para sanarle. Él no venía a ver si podía, sino porque él sabía que Jesús podía. Por eso vino y le dijo, yo sé que puedes. Lo que yo quiero saber es si tú quieres limpiarme. Y si quieres, Señor, si es tu voluntad, si a ti te place, puedes limpiarme. Aquel leproso con una palabra, hermano, un diagnóstico negativo, con un diagnóstico de muerte, con un diagnóstico de que ya no había esperanza, él vino ante Jesús y le dijo, oiga, yo puedo creer que dentro de él había una lucha interna. Yo puedo creer porque el diablo nunca falta en la sopa. Puedo creer que el enemigo por ahí decía, ¿a qué vas, hombre? Sí, Jesús te va a decir que no, que ni lo toques porque estás leproso. ¿A qué vas? Te va a rechazar. Como muchas veces el enemigo mete la duda en nuestras vidas y nos la pasamos entristecidos, agobiados, dudando, con muchos temores. Porque apenas empezamos a sentir cualquier síntoma de enfermedad y ya creemos que tenemos ya para morir. Lo tremendo es que este hombre, aún sintiéndose así, decidió llegar hasta donde estaba Jesús. Cuando llega ante él, se postra y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Cuando el Señor lo vio, le dijo, quiero. Qué tremendo es nuestro Dios. Qué tremendo es nuestro Dios, porque la ciencia médica no lo pudo ayudar. El sacerdote que le declaró la enfermedad no lo pudo ayudar. Pero el leproso, aún en medio de esa cosa negativa, él se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. El Señor se glorifica en la vida de aquel hombre. Le dice, quiero. Y la Biblia dice, y le tocó. Y qué maravilloso es saber, porque se acerca al leproso y le dice, se limpió. Y al instante, dice la escritura, la lepra desapareció. Porque el sacerdote le dice, tienes lepra, te vas a morir. Pero Dios es diferente. Jesús le dijo, yo quiero limpiarte. Lo toca y entonces le dice, se limpió. Y al instante la lepra desapareció. Qué maravilloso es saber que ese Jesús que tocó a ese leproso está aquí para tocarte a ti también. El mismo Jesús que tocó al leproso en aquel tiempo quiere tocarte a ti hoy. Yo no sé qué enfermedad tú traigas. ¿Sabes que yo le decía al Señor, bueno, ¿y por qué esto? ¿Alguien viene enfermo? Todos estamos sanos aquí. Como que vienen algunos enfermos, entonces para usted. Yo decía, Señor, como que este mensaje es como para de sanidad o algo así. Pues Dios se quiere glorificar. Yo no sé quién viene enfermo, pero alguien viene enfermo, porque Dios le está hablando hoy. Y no importa cuál sea la enfermedad, el dolor, el malestar, hermano. Tal vez el doctor te dijo, ese dolor nunca se te va a quitar.
Tal vez el doctor te dijo: esa enfermedad que tienes no tiene cura, eso nunca se te va a quitar. Eso es lo que dice la ciencia médica. Pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. ¿Cuántas veces hemos visto diagnósticos, hermano, en los cuales el doctor dice: no, te vas a morir, ya no hay nada que te pueda ayudar? Y luego la gente va y se checa y total que ya no tiene nada. Y los doctores nos explican y dicen: pero ¿cómo? Si aquí tenías un tumor, y si aquí tenías cáncer, y si aquí tenías esto, otro, y ya no tienes nada. Porque Dios es así. Porque Dios es diferente. Porque los médicos no tienen el poder que tiene nuestro Dios. Porque los médicos no tienen, hermano, ese poder que tiene nuestro Dios para hablar cosas sobrenaturales. Por eso para ti y para mí habrá muchas cosas que son imposibles, pero Dios es diferente. La ciencia te dice: no se puede, pero Dios es diferente. El médico te dijo: no se puede, pero Dios es diferente. Yo no sé a qué Dios tú sirves, pero yo sirvo al Dios que todo lo puede. Ese mismo Jesús que tocó a ese leproso está aquí hoy caminando por aquí. Yo no sé quién va a querer en esta hora, como el leproso, postrarse ante Él y decirle: Señor, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes tocarme. Oh, Jesús está aquí. El poderoso de Israel está aquí. El Dios grande y majestuoso está aquí. Predicamos a ese Dios de poder, como siempre se lo he dicho, no por casualidad, ni porque me contaron que tiene poder. Yo se lo he testificado en muchas ocasiones. Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Muchos milagros. No acabaría de contarle todo lo que Dios hace día con día en nuestras vidas. Keila nació con asma. Y usted sabe que el asma no tiene cura. El doctor dijo: asma es asma y eso no se cura. Ella siempre va a batallar, en pocas palabras, toda su vida va a vivir con asma. Eso fue lo que dijo la ciencia. Pero mi esposo un día se postra ante la presencia del Señor y le dice: Señor, es mi hija, pero yo no puedo servirte con ella enferma. Si tú quieres, sánala. Si te la quieres llevar, llévatela. Pero si a ti te place sanarla, sánala en el nombre de Jesús. Y sabe, a Dios le plació sanarla. A Dios le plació quitar esa asma que el médico dijo: no hay cura. Pero Dios es diferente. El médico nos lanzó el diagnóstico definitivo y dijo: siempre va a vivir con asma. Pero Dios es diferente. Requintana Masaya. Dios es diferente. Dios es diferente. En mi vida física había una gastritis tremenda. Yo ya no podía comer muchas cosas. Y como me gusta comer, y no podía comer muchas cosas. Empezaron a quitarme muchos alimentos y yo como que ya me estaba sugestionando que no iba a poder comer todo eso. Hasta que le oré al Señor, le pedí misericordia, que el Señor me sanara. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Dios me sanó. Dios me sanó de esa gastritis terrible, que yo no podía comer muchas cosas, que me sentía mal, no podía estar bien, estaba incómoda por esos malestares. Pero Dios tuvo misericordia de mí. El médico pudo haber dicho: tienes esto, tienes lo otro, pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. Mi esposo, más de 100 días al borde de la muerte, con esa enfermedad terrible. Noches así enteras sin dormir, madrugadas, hermanos, sin tener paz, sin poder conciliar el sueño. Yo sentía de repente como que la muerte llegaba, hermano. Fueron días terribles. Los diagnósticos eran terribles. Los médicos decían: oiga, mi esposo decía: es que me duele aquí, tengo esto, tengo lo otro. Ah, es que tienes esto. El médico nomás decía: tienes esto y ponte esto y tómate el otro y hasta aquí, hasta allá. Una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Clamando al Señor por misericordia, hermano, en medio de esas madrugadas. Cuando el diablo llegaba con el temor a decir: se va a morir, ya no despertará, ya no va a poder respirar, ¿y qué vas a hacer? Te quedarás sola. En esas madrugadas de dolor y de angustia, donde el diablo venía a atormentar mi fe, donde el diablo venía a querer mover mi fe del Dios en quien yo he creído. En esas madrugadas donde venía, hermano, el dolor y la desesperación, me gozo porque podíamos postrarnos y podíamos doblar nuestra rodilla ante el Dios que todo lo puede.
Y ahí, hermano, llegaba la palabra de fortaleza y consuelo. Ahí llegaba el Señor diciendo, ahí llegaba el Señor dando palabra de aliento y diciendo: te vas a levantar, aún no ha terminado, aún no hasta el fin. Raquita la vasalla, porque el diablo dice una cosa, el médico dice una cosa, pero Dios es diferente. Y vaya que Dios no se equivocó, porque hoy estamos aquí alabando el nombre glorioso de nuestro Dios. Muchas cosas han venido a nuestra vida. Es por eso, hermanos, que yo alabo, exalto y glorifico el nombre de Dios. Porque yo sé, como siempre se lo he predicado, como dijo el apóstol Pablo, a mí nadie me cause molestias. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mi vida está marcada por el poder de Cristo. Ricky Alabashaya. Mi vida está marcada por ese poder. Por eso lo predico con tanta seguridad. Por eso lo predico, hermano, con tanta confianza de que no importa cuál sea la enfermedad, el dolor, la circunstancia que estés pasando, mi Dios responde. Mi Dios es diferente. Mi Dios no es como los ídolos mudos. Mi Dios no es como esos ídolos de papel, esos ídolos que tienes que cargar tú para que se puedan mover. Mi Dios te carga a ti, te abraza, te consuela. Pero Dios es diferente, aleluya. Dios es grande, hermano. Dios es maravilloso. Yo puedo constatar esa diferencia, porque muchos años y mucho tiempo yo viví en la religión tradicional, adorando papeles, estatuas de yeso. Mucho tiempo vivía en la adoración a los ídolos y pensando que estaba en lo correcto. Pero eso nunca me ayudó. Eso nunca cambió mi vida. Eso nunca hizo nada productivo en mí. Hasta que un día el Salvador de mi alma, llamado Cristo, llegó a mi corazón, transformó mi vida, y fue entonces que conocí que mi Dios es diferente. Fue entonces que conocí al Dios de lo imposible. Fue entonces que conocí al Dios vivo, al Dios verdadero. Por eso no me canso de servirle. Por eso no me canso de adorarle, porque solo Él es Dios grande y temible. Aleluya. Dios es bueno y Él quiere obrar grandes cosas en medio de su pueblo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios puede obrar en problemas espirituales. La Biblia nos narra la historia de un hombre que se le conoce como el endemoniado gadareno, en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Muchos hoy en día tratan los problemas espirituales como psicológicos, para no tener que enfrentar, hermano, ese tipo de situaciones. Pero entendamos que la Escritura nos habla claramente de la existencia de un mundo espiritual. En la Escritura encontramos un hombre poseído por demonios. Y tristemente, porque era una legión de demonios la que estaba poseyendo su vida. Más o menos entre 4,000 a 6,000 demonios estaban imperando en la vida de este hombre. Estaban poseyendo ese cuerpo. Y la Biblia nos dice que este hombre daba voces de día y de noche en los montes y en los sepulcros, porque ahí vivía él. Dice la Escritura que se hería con piedras, rompía las cadenas, las hacía pedazos, desmenuzaba los grillos con que lo ataban. Y dice la Biblia, y nadie le podía dominar. Lo tremendo es que esa misma historia está en el libro de Mateo capítulo 8 verso 28, y nos dice que nadie podía pasar por aquel camino, porque aquel endemoniado era feroz, muy violento. La gente tenía temor de pasar por ahí. Aquel hombre, hermano, vivía en una condición bien terrible, y eso es lo que hacen los demonios hoy en día. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Los demonios, hermanos, tienen el poder para destruir una vida cuando esa vida se lo permite, cuando tiene muchas puertas abiertas al pecado y tanta cosa. Tristemente, este hombre, hermano, tenía una vida destruida. La Biblia no nos dice cuántos años tenía.
Pero lo que sí nos dice, hermano, tristemente, es que este hombre tenía mucho tiempo de estar así. Tenía mucho tiempo con ese problema. El libro de Lucas, en el capítulo 8, del verso 27 al 29, ahí nos dice que tenía mucho tiempo con ese problema. Y él, viviendo en sepulcros, viviendo en los montes, hiriéndose él solo con piedras, no tenía paz. De día y de noche andaba, hermano, gritando. De día y de noche andaba él golpeándose. Los demonios lo traían así, lo que querían. Los demonios siempre tratan de matar a las personas, porque de esa manera se le pueden llevar su alma al infierno. Siempre tratan de traer destrucción a la humanidad. Puedo imaginar un poco la condición de este hombre, hermano. Cómo andaba gritando de día y de noche, cómo los demonios lo atormentaban, cómo no tenía paz, cómo no podía gozar de una vida normal, de poder estar con su familia, de poder disfrutar la vida de un hombre normal, común y corriente. Los demonios se habían hecho estragos en su vida, habían hecho, hermano, mucha destrucción en él. Y sabe, lo triste es que dice que tenía mucho tiempo con ese problema. Y yo me quedo pensando, ¿y por qué no lo ayudaba? No había nadie que pudiera liberarlo. No había nadie, hermano. Yo puedo creer que la familia, porque no describe si era un joven o un anciano, pero puedo creer que la familia haya sido la esposa o la mamá o los hijos, como que se dieron por vencidos y dijeron: vamos a dejarlo ahí en los sepulcros. Y dice que lo ataban con cadenas y con grillos. Puedo pensar que lo que ellos trataban de hacer era de ayudarle y decir: pues para que no ande de aquí para allá, vamos a atarlo con una cadena. Para que no ande de aquí para allá, vamos a dejarlo ahí amarrado de perdida, y vamos y le aventamos un plato de comida, pero ya sabemos dónde está. Qué terrible, hermano, porque el Señor reprenda a Satanás, está derrotado en el nombre de Jesús. Pero vemos como el diablo se aferra a destruir al ser humano, como el diablo se aferra a robarle la dignidad al ser humano, como el diablo se aferra a ver al ser humano como si fuera una bestia, un animal. Hace muchos años nos tocó ir por allá a un ejido, hermano, muy lejano. Íbamos a hacer un culto en ese lugar. Yo recuerdo cuando llegamos ahí, íbamos porque había un muchachito que estaba endemoniado, estaba poseído por demonios. Y cuando llegamos a ese hogar, hermano, fue una condición bien triste, que ahora estoy aquí y haga de cuenta como que si lo estoy viendo. Esa imagen, hermano, no se borra de mi mente. Llegamos a ese hogar, hermano, era un jovencito como de unos 15 años, pero estaba, hermano, como en un corral de animales, sin ropa. Algo bien triste. En un corral, hermano, ahí de maderas viejas, que estaba construido junto a la casa de sus padres. Ese jovencito, hermano, estaba poseído por demonios. Estaba en ese lugar sin ropa. El lugar donde se encontraba no tenía piso, era tierra, y todo eso era lodo. Algo muy duro, muy terrible. Que tú te acercabas un poco ahí a las rejas, a las maderas, y él se echaba con violencia. A él le aventaban la comida como un animalito. Pero lo tremendo es que ese muchacho estaba ahí sin esperanza. No había nadie que pudiera ayudarle. Yo recuerdo que esa fue una experiencia en mi juventud hace muchísimos años. Ese jovencito estaba ahí atado por muchos demonios. Y ahora que llegamos a la historia del Gadareno, yo puedo imaginarme a ese hombre también así. No había nadie, hermano, nadie pasaba por ese lugar porque le tenían temor. Ya todos, la familia, los amigos, aún los habitantes de aquel lugar habían dicho: ¿saben qué? Es mejor no pasar por ahí. Como diciendo, eso ya no tiene solución. Ya no hay nada que se pueda hacer por esas personas que están endemoniados. No hay nadie que los pueda ayudar. Déjenlos ahí, un día se van a morir. Ya cuando se mueran, yo creo que pensaban: vamos y recogemos ahí el cuerpo y pues ahí lo echamos en algún sepulcro y se acabó el problema. Ya para ellos no había esperanza. Pero Dios es diferente. Ya para ellos no había esperanza, pero Dios es diferente. La Biblia nos relata cómo Jesús llegó a la región de los Gadarenos.
descendió justo ahí en ese lugar donde aquel hombre se encontraba. Aleluya. Yo sé que Dios está aquí, hermano. Él es real. Es que tenemos que aferrarnos a Él como nuestra única esperanza. Tenemos que aferrarnos a Él porque Él es el único que es diferente. Jesús llegó a ese lugar. Él sabía que ahí estaba ese hombre. Cuando Jesús pisa aquel lugar, la Biblia dice que aquel hombre vino ante Jesús corriendo. No vino a golpearlo. Vino y corrió y se postró delante de Él. Qué precioso es saber que cuando Jesús llega a un lugar todo cambia. Yo puedo pensar que cuando Jesús bajó de la barca y puso sus pies en aquella tierra, el mundo espiritual empezó a detectar algo diferente. Los demonios, así fueran 4,000 o 6,000 de aquella legión que poseían aquel hombre, no importaba cuántos fueran, aquellos demonios empezaron a temblar. Aquellos demonios empezaron a hacer sus maletas y dijeron: oh no, estábamos destinados a que este hombre moriría poseído. Este hombre estaba destinado, tenía una sentencia, tenía que morir endemoniado. Eso decían ellos, pero Dios es diferente. Raquita la Mashai, Urraquina Mashaka ni Maya. Pero Dios es diferente. Eso decían ellos, pero cuando Jesús llegó, aquel hombre llega y se postra. Y entonces los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos. Jesús los reprendió. Les dijo que tenían que salir de ese hombre, no importando cuántos fueran, porque Jesús es todo poder. No importando si eran 4,000, si eran 6,000, si eran 5,000. La Biblia dice que los demonios salieron de aquel hombre. Los demonios salieron y se fueron por ahí a un hato de cerdo, los cuales se precipitaron en un despeñadero. Pero al final de cuentas vemos como los demonios salen, hermano, de aquel hombre. Lo que se había pensado que nunca sería posible, ahora estaba siendo posible. Hubo gente ahí que miró aquel acontecimiento y fueron a contar a otros y a decir lo que había sucedido. Fueron a contar lo que Jesús había hecho con aquel hombre. Y sabe cómo todos ya lo conocían, porque la Biblia no narra ni describe su nombre, pero sí describe perfectamente su condición y su destino. Porque así como iba, lo único que le esperaba era la muerte, una condenación eterna en las manos de aquellos demonios. Pero Jesús siempre es nuestra esperanza. Y por eso vemos como la Biblia nos describe, hermano, que aquella gente fueron y contaron por allá en la ciudad lo que había sucedido. Yo puedo pensar que fueron y dijeron: algo sucedió con el endemoniado, ya no está endemoniado. Jesús hizo algo en él, pero ya no está endemoniado. Y aquellos que estaban esperando la muerte de aquel endemoniado llegaron y se encontraron con una gran sorpresa. Se encontraron a aquel que había estado endemoniado vestido. Aleluya. El que antes estaba desnudo ahora estaba vestido. Ahora dice estaba sentado. Si usted analiza la escritura, qué importante es ver los detalles, porque antes no podía estar sentado. Antes andaba de aquí para allá gritando, corriendo, golpeándose. Pero ahora estaba vestido. El que había estado desnudo ahora tenía vestidura. El que no tenía paz ahora estaba sentado. Y miren lo precioso que dice: estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y ya no estaba endemoniado, ya los demonios no torturaban su mente. Gloria al Cristo que nos da libertad. Aleluya. Gloria al Cristo que nos da libertad. Ese hombre por fin pudo experimentar la libertad en Cristo. Ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora podía escuchar a Jesús. Ahora
ella podía estar en paz, libre por Jesús. Todo el mundo dijo: ese se va a morir endemoniado. Pero Dios es diferente. Esos serán los planes de la familia. Un día se morirá y acabará. Pero Dios es diferente. Jesús dijo: no, ese no puede morir así. Yo tengo que llegar a la región de los Gadarenos. Yo tengo que ir porque ese hombre me necesita. Una riquira bashaya. Como sabe que tú lo necesitas, por eso está en este lugar. Pero Dios es diferente. La Biblia nos dice cómo Jesús hizo libre a este hombre. Lo puede hacer con muchos demonios y puede sacar 1, 2 o 3. Jesús tiene todo el poder. El Señor puede obrar en circunstancias muy contrarias. No importa cuán difíciles sean. Él es el mejor abogado, el mejor médico, el mejor psicólogo, de todo. Él es el especialista en todo. A veces llegan circunstancias a nuestra vida donde nosotros decimos: no se puede hacer nada. Pero Dios es diferente. La Biblia nos habla de una mujer sunamita. Y esa mujer sunamita no tenía hijos, pero ella quería tener hijos. Cuando el varón de Dios llamado Eliseo pasaba por ahí, por su casa, la Biblia dice que esta mujer le dijo a su esposo: vamos a prepararle un lugar, un aposento al varón santo de Dios, para que cada que pase por aquí él pueda tener un lugar donde descansar. Le preparó un cuartito con una mesita, una lámpara, una sillita, una camita para que estuviera cómodo. Eliseo, al ver tanta amabilidad, tantas atenciones de aquella mujer, le preguntó a su siervo Jesse y le dijo: ¿Qué le daremos a esta mujer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con ella? Hay que corresponderle en algo. La mandaron llamar para preguntarle qué necesitaba para ayudarla. Y ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Esa frase significaba que ella tenía una buena posición dentro del pueblo. No necesitaba nada. Tenía una buena posición económica. No necesitaba ningún favor del rey. No necesitaba dinero. No necesitaba nada absolutamente. Aparentemente. Ella se va. Pero entonces, platicando Eliseo con Jesse, dice: ¿qué hacemos con ella? Y le dice Jesse: ella no tiene hijo. Algo bueno que tenía Jesse, después de todos los defectos malos, es que era observador y muy analítico. Como diciendo: es verdad, todo lo que ella te dijo es verdad. Es muy importante, tiene dinero, no necesita favores delante del rey, pero no tiene hijos. Y entonces Eliseo le dice a Jesse: ve y llámala. Cuando la tsunamita llega, hermanos, hasta donde estaba Eliseo, llegó a ese lugar y dice que ella se paró en la puerta. Y Eliseo le dice: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y entonces aquella mujer le dice: no, Señor mío, como diciendo: no me digas eso, no hagas burla de mí. Como pensando: eso es uno de mis anhelos, pero no me digas, no te burles, porque eso es algo que yo necesito. Eso es algo que yo anhelo, pero no puedo. Porque la ciencia médica muchas veces te dice: no se puede. Y muchos de nosotros decimos: bueno, pues es que el médico ya dijo que no, es que no. Ya las circunstancias están dadas para que todo sea negativo, entonces es negativo. Pero qué tremendo es. Porque esta mujer, la Biblia dice que en el tiempo, hermano, en que Eliseo le dijo: en el próximo año, la mujer en el año siguiente concibió y dio a luz un hijo. La mujer en el año siguiente concibió y dio a luz un hijo. Así como Eliseo le dijo, así fue. Así como Eliseo pronunció esas palabras, así fue. Aquella mujer que tenía sus brazos vacíos, ahora en el tiempo que Dios había hablado a través de su siervo, ahora ya podía abrazar a un hijo. Porque muchos te pueden decir: no se puede, pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. Yo recuerdo
recuerdo hace algunos años atrás, mientras estábamos en el templo Emmanuel, me tocó ministrar la palabra de Dios. Y mientras yo ministraba, Dios me hablaba y me mostraba algo, pero yo decía: Señor, no, esto no puede ser correcto lo que yo estoy viendo. Me fui a mi lugar, dejé el lugar, terminé de ministrar y yo me fui a orar a mi lugar atrás en una silla. Estaba orando y Dios otra vez volvía y me mostraba lo mismo. Hasta que yo ya no aguanté, dije: no, es que yo estoy viendo esto. Dios empieza a revelarme una matriz. Una matriz, hermano, que iba a producir. Y Dios me da esa palabra para una mujer. Y yo no quería hablarle, soy sincera, porque esas son cosas muy cuidadosas, muy peligrosas, porque no podemos hablar a la ligera. Pero cuando es Dios, uno tiene que dar esa palabra. Yo recuerdo que me acerqué a esa persona y le dije: Dios me está mostrando esto. Esa persona testifica de que efectivamente estaban teniendo problemas para poder producir. Después hubo muchas oposiciones para que esa bendición llegara. Pero Dios le dio esa palabra a esa mujer: el año que viene abrazarás un hijo. El año que viene abrazarás un hijo. Y había muchas voces que decían: no es posible. Aún el cuerpo de esa persona decía: no es posible. Pero fue posible. Fue posible, hermano. Y eso que no podía producir, produjo. Eso que no podía producir, produjo. Y antes de que el año terminara, esa mujer tenía en sus brazos ese fruto. Y esa mujer está aquí, es nuestra hermana Mirna. Y ese fruto es Camila, que está aquí. Ese fruto es ella. Porque Dios es diferente. Porque el médico decía no. Porque las mujeres y la gente alrededor decían no. Pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. Póngase sobre sus pies en esta hora. ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que no se puede? ¿Quién te ha dicho que morirás con esa enfermedad? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios no puede sanarte? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios no puede obrar en tu familia, en tu esposo, en tus hijos? ¿Quién te ha dado una palabra que dice no? Si hoy Dios te dice: yo soy diferente. Hoy Dios te dice: yo soy diferente. Pásele aquí al frente, hermano, en esta noche. Dios quiere hacer algo glorioso. Aleluya. Dios quiere hacer algo glorioso. Pásele al frente, pásele, pueblo, no se me quede nadie atrás. Pásele aquí al frente, porque Dios va a moverse. Y no porque yo lo diga. Dios dijo que su gloria está aquí. Y cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, oiga, cosas gloriosas pasan. Pásele, pueblo, pásele. Levante su mano y dígale al Señor: aquí estoy. Dígale al Señor: aquí estoy, papá. Haz como quieras conmigo. El campo de la batalla es la mente. Satanás sabe que si él logra controlar esta torre de control, te controlará todo y destruirá y echará a perder el propósito de Dios en tu vida. Pero no te dejes, derrumba las fortalezas en el nombre de Jesús.